emprendimientos, así ¿verdad? así se enteran los compañeros. Sí, obvio. No, hacer una radio es armar una programación, es organizarse, para que todos los que forman parte de la cooperativa puedan trabajar. Claro, lo que Ali quiere diferenciar es entre tener una radio y hacer una radio. Ah, Me eso parece, ¿no? eso es, Alicia. Por eso, los dos son emprendimientos. Una es una idea de un programa o varios programas, y otro es el proyecto de mantener una radio para trabajar, digamos, con La idea, contenido. la idea es que cuando se forma, en general, yo este año tuve contacto con la gente del Centro de la Cooperación, que está ahí, que están ahí en Avenida Corrientes. Sí, sí, sí. Bueno, inclusive Carlos Heller, no sé si lo tienen presente a Carlos Heller, Sí. forma parte del Centro de la Cooperación y es el que subvenciona con el Banco Credicop los programas de radio como el de Roberto Caballero, entre otros. ¿Qué es una cooperativa? En general no se difunde en la escuela, en ninguna, ni en la escuela primaria ni en la escuela secundaria no se difunde qué es una cooperativa y no se difunde el espíritu cooperativo sobre todo. La idea de trabajar en conjunto no es una idea que tenga mucha visualización, que tenga buena prensa, digamos, no se Marcelo, habla. yo trabajo en el INAES. En el INADI. Claro, En el INAES, el que En el regula las INADI. cooperativas y las mutuales. cooperativas, claro. Y Y que tengo un bueno, poco de idea. y bueno, yo terminé, cuando terminé hace un tiempo el profesorado, justo tuve la oportunidad de tener algunos profesores piola y qué sé yo, y bueno, me quedé siempre con la idea de agregar en algún momento de la cursada, charlar con los estudiantes esto de poner en marcha ideas cooperativas, de ponerse en conjunto y trabajar en conjunto. Uno puede armar una cooperativa para hacer un programa de radio y tocar el timbre de alguna radio comercial y decir, bueno, tenemos esta idea armada, llevar un demo y hacerles escuchar a los dueños de una radio cuál es la idea que tenemos, que queremos poner en marcha para hacer un programa que puede ser de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, lo que sea. Tenemos esta idea y somos 5 personas. Y entonces poner en marcha eso, o directamente poner en marcha una radio y empezar a tener en cuenta algunas cosas que al día de hoy como sociedad nos hacen falta. No sé, bueno, en los últimos días quedó evidenciado, pero ya hace rato que se viene charlando acerca del tema, acerca de lo que significa desinformar o generar noticias falsas. Esto que en la semana Zaffaroni dijo que los medios de comunicación hegemónicos, que son los medios de comunicación más importantes, los que generan hegemonía, saben de lo que hablo, ¿no? Cuando hablo de hegemonía. Sí, sí. Poder. Clarín. Claro, pero más allá de un nombre propio, Sí. hegemonizar algo es de alguna manera también generar sentido común, es una manera de poder encubierta, es una manera de ejercer ese poder de manera encubierta, porque uno tiene varias maneras de ver el poder. A veces A es mí visible. la palabra me hace acordar a los militares cuando hablas de hegemonía, pero me trae esa imagen. Bueno, Es una palabra gramsciana, la hegemonía. Nosotros también podemos generar contrahegemonía. Digo, bueno, no es solamente militar, sino también la palabra misma de militar políticamente sería confusa. por eso Para mí no, es una discusión la hegemonía, es una disputa de poder. es una... Sí, sí. En términos gramscianos, Gramsci reconoce que hay una forma de poder encubierta, porque hay una forma de poder que está visible, o sea, uno ve a un policía o ve a las Fuerzas Armadas, ve ahí que el policía tiene un arma al costado, tiene un palo, y vos sabés que ese tipo ejerce un poder, lo Sí, ves, es está ahí visible. un abuso de poder sería, ¿no? Eso ya es un paso siguiente, pero digo, uno sabe que ahí hay una forma de poder visible,
que nosotros nos ponemos de acuerdo para que eso suceda. O sea, la sociedad con el contrato social dice, bueno, la policía tiene el uso del poder. Todos nos ponemos de acuerdo, decimos, bueno, ellos son los que pueden ejercer el poder. Y lo vemos, está ahí. Es un señor, el uniforme tiene un significativo, el uniforme, el palito que tiene puesto al costado, el arma, puede usarla sin andar sacando permisos, digamos, él es una forma de poder visible. Ahora, hay otra forma de poder que no es tan visible y que se ejerce de la misma manera, pero no la podemos ver. ¿Cómo se arma, según términos gramscianos, cómo se arma? Y desde chiquito, en la escuela, nos muestran una forma de poder. O sea, el que se para ahí adelante es un profesor, y uno termina sometiéndose a ese profesor. Cuando vos vas a la escuela, no pones en discusión, no te sentás en el sillón del profesor, te sentás en el banco, asumís un rol pasivo, y el profesor tiene un rol de poder, es el que manda a hacer las cosas, es el que tiene derecho a mandar a hacer trabajo. Vos no le decís al profesor, ¿y por qué tengo que hacer esto? No lo quiero hacer. Entonces, esa forma de poder se viene generando desde chico, a través de la escuela, a través de los medios de comunicación y a través de la religión, dice Gramsci. La religión pasa lo mismo. Vos en la iglesia, nadie le dice al cura, no, ¿quién dijo que Dios existe? Nadie va a la iglesia a discutir Dios. O si no te gusta, no vas. Depende de los espacios, sí. Depende, bueno, pero digo, en general la gente va y se somete a lo que dice el cura, y aún sin ver a Dios, hace caso de eso, digamos. Entonces son formas de ejercer el poder que están encubiertas. Bueno, Gramsci, para resumirlo, porque si no vamos a hacer una clase de Gramsci, Sí. para resumirlo, habla de una contrahegemonía. Contrahegemonía. Cuando habla de contrahegemonía, es una forma de oponerse a eso. Entonces, en la semana Zaffaroni habló de que los medios hegemónicos, los medios importantes, los que generan hegemonía, están transformándose en un partido único. Es un partido único, un partido político único, que ejerce con fuerza sobre la sociedad y genera sentido común. La gente les cree, así como el cura que te dice que Dios existe, la gente le cree. Bueno, ese partido único, que son los medios de comunicación importantes, están teniendo un rol político muy importante. ¿Cómo podemos defendernos de eso? Bueno, generando contrahegemonía. Y una forma de generar contrahegemonía es abriendo medios de comunicación que vayan en contra de ese sentido único. Y esto es lo que estábamos hablando, de poder juntarse de manera cooperativa y poner en marcha un medio de comunicación que genere información real, lo más real posible, digamos, lo más objetiva posible, y que vaya en contra de esta fuerza que ejercen los medios más importantes. Va a ser la única manera que tengamos para salir adelante, porque si no ellos no van a aflojar así nomás. A menos lo primero que hicieron es sacar la ley de medios en claro, el 2016. bueno, ahí está claramente, se defienden porque estamos yendo con la ley en contra de sus intereses. Claro. Bueno, Sí, la sí, ley tiene previsto, esperá que hacemos un paréntesis. Roberto, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día. No lo quería interrumpir, por eso No, todo bien. Ya. Estamos charlando un poco de Hegemonía y contrahegemonía. política y de comunicación. Así que bueno, la idea de poder poner en marcha un medio de comunicación que tenga un sentido popular, que entienda la comunicación como un derecho, esas a través de que podamos formar cooperativas de trabajo, es una manera. Sí, sí. Sí, también me parece que los estudiantes a veces no saben que también las organizaciones generan su propia comunicación, y eso implica un laburo enorme y que muchas veces falta o no se sabe cómo trascender lo que la agenda de la organización. No sé, para mí es súper amplio. Hay un montón. Digo, María, por ejemplo, la compañera que tenemos en comunicación, le hacía ¿cómo es? Le hacía las entrevistas y le llevaba toda esa parte al club de Lanús.
Digo, Sí. ¿quién se imagina que tal vez un club necesita comunicación? Y sí, tiene un montón. Entonces, las universidades, es súper amplio. Pero bueno, hay que saber dónde meter el ojo. Bueno, y sobre todo ahí en particular hay una cuestión que es cómo sostenerse en el tiempo. Cuando uno se organiza de manera cooperativa y pone en marcha un proyecto, como puede ser un proyecto de una radio propia, los problemas empiezan cuando eso se tiene que sostener en el tiempo. Cuando hay que trabajar todos los días, cuando muchas veces al principio no se ve tanto la plata, entonces ahí se hace complicado, por eso está piola. Claro, el tema es trabajar con lo que uno, con el ideal que uno lleva, ¿no? Que tiene en su formación. Sí, lo que Y no pasa que volverse lo que al pasa que monopolio. lo que pasa que es un hecho para tener en cuenta que podemos arrancar porque tenemos ganas, porque ponemos un capital inicial, supónganse, como para arrancar, y podemos arrancar fenómeno, pero con el tiempo viene el desgaste. Y Sí, sobre ese seguro. particular tengo muchos amigos que tienen emprendimientos cooperativos como para poder charlar. Podemos organizar charlas en ese particular, porque no es imposible. Lo que pasa es que hay que tener algunas cosas en cuenta. Acá El tema es que respondés, digo, la plata es de todos y cuando hay ganancia, buenísimo, estamos todos contentos, nos dividimos en partes iguales y cuando hay pérdida también se reparten partes iguales. Claro. Entonces es más complicado. Pero me gustaría que podamos organizar eso en particular porque puede ser una salida laboral, y aparte porque también está bueno pensar de esta forma, cómo generar. Claro, mantener el pensamiento. Así que bueno, vamos a charlar después de la charla esta con Caballero, vamos a organizar otra con Diego Zambelli para charlar un poco del tema. Y después, si es necesario, podemos hablar con algún amigo de algún centro, de algún medio de comunicación comunitario, como para entender de qué se trata el tema. Si les interesa, más todavía. Bueno, ¿pudieron leer el texto de Pafundi? ¿Leyeron algo? No, yo no lo pude leer, me estuve dedicando a hacer la tarea, La, pero Perdón, qué vergüenza. la clase se nutre si leen, porque así se hace un ida y vuelta. Si no, yo me paro y hablo y no es la idea, porque la idea por lo menos la idea que entendemos nosotros de educación es que... porque esa clase era para hoy, digamos, esa lectura. No, me interesa saber qué van leyendo, porque de esa manera vamos construyendo conocimiento y vamos compartiendo cosas. Por ahí me quedó la duda de esto, o leí el texto del Flaco Spinetta, que pensé que por ahí se enganchaba más. Leí ese texto y me pareció una porquería, o no entendí nada, y sobre eso se va construyendo. Podría ser ese uno de los ida y vuelta. Hola, Abraham. ¿Cómo te va? Tenés cortado tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Porque así se da el ida y vuelta mejor, digamos, porque vamos sacando dudas y nos vamos dando cuenta de si vamos progresando en lo que vamos viendo en la materia. Inclusive también vi que no están todos los trabajos prácticos. No se atrasen porque vamos subiendo uno a uno los trabajos prácticos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de un poco más en detalle de qué es la artística en radio, qué significa la artística en radio. Vamos a escuchar algunos ejemplos y después
les voy a plantear que puedan hacer con uno de los trabajos prácticos otro trabajo práctico. O sea, vamos a charlar de qué significa edición de audio. Se acopla por algún lado y no sé por dónde. A ver, ahí. Tal vez porque yo tengo activado. Vamos a charlar un poco de qué es editar el sonido, qué significa editar el sonido, y entonces, con el trabajo práctico que tuvieron que hacer de la lectura del texto de Roberto Bar, que lo tienen limpio, digamos, está leído de manera limpia, seca, como se le dice en radio, bueno, a ese texto le van a agregar una música de fondo. Para poderle agregar a ese texto una música de fondo, no hace falta que anoten, después va a ir todo escrito. ¿Va? Para agregarle música de fondo hay que aprender primero a manejar un programa de edición, que considero importante que lo sepan manejar, más allá de las condiciones que tienen de trabajo en el cuatrimestre, que por ahí algunos están cursando con el celular, y que por ahí editar audio va a significar tener que buscar un programita para editar audio, y en realidad lo que a mí me gustaría es que aprendan a manejar un programa de edición de audio que se llama Audacity, que es un programa básico de edición de audio, pero es la plataforma de despegue para después manejar otros programas más elaborados. Cuando quieran preguntar algo, abran el micrófono y pregunten, interrumpan las veces que sea necesario. Profe, Sí. en mi caso, yo había leído el texto de Ladrones de Roberto Arn. Sí. No sé si habrá llegado, porque yo lo envié, no sé si habrá llegado, pero uno de mis por ahí problemas que le tuve que pedir prestado el celular a mi compañero que está en el cuarto de arriba para poder leerlo, porque desde mi celular, o sea, si activaba la grabación no podía leer el texto, como necesitaba tener un grabador. Ah, sí, Sí, te me entiendo. estoy explicando bien, no sé si. Esa no la tuve en cuenta, mala mía. Claro, los que tienen computadora por ahí sí, porque agarran el celular y lo leen a través de la computadora y Sí. la pueden zafar, digo. Pero Che, hay un compañero que, por ejemplo, sí, usamos todo a través del celular, por ejemplo. Roberto, ¿y imprimir te es muy costoso o te es muy complicado? No tengo impresora. No, pero por ahí tenés un locutorio por ahí, porque son cositas cortas, qué sé yo, son 2 hojas. No sé si estará abierto, el locutorio que está enfrente, pues yo estoy a 4 cuadras de la Facultad de Puan, no sé si estará abierto. Pero si... Porque por ahí te sirve eso. Si se puede, no sé, yo me voy a pasar a ver en la semana a ver si estos muchachos abren. No, igual si ya hicieron el trabajo, vayan haciendo lo que vamos pidiendo. Esta materia tiene necesariamente una parte práctica y hay que poner en marcha un micrófono y grabar y editar y estas cosas, no mucho más que esto. En la clase estamos continuamente sentados ahí adelante del micrófono y estamos interactuando. Pero bueno, claro, porque en realidad es más práctica que teoría. Sí. Yo siempre adiciono textos, pero no son obligatorios. O sea, considero que hay que leer porque somos universitarios. Y la lectura no tiene que ser un escollo, al contrario. Y sobre todo a la hora de hablar, te hacen falta palabras, hay que nutrir el vocabulario y se hace de esta manera, leyendo. Entonces los textos que están piola, los comparto como para que los tengan para leer. Bueno igualmente el texto, aunque no te voy a negar que Sí. No es una lectura poco común para mí, entonces como que por ahí me resultaba difícil hacer las pausas por el lenguaje que usaba. Yo tengo esta joyita, miren. Miren cómo está. Es de 1950 una joyita, amarillo, está. Porque soy fanático de Art. Me gusta cómo escribe. Lo conseguí, ese libro creo que lo pagué 5 pesos.
en otras épocas, ahora no tanto por el trabajo, pero en otras épocas andaba siempre una vez a la semana por algunas librerías que compraban y vendían libros usados buscando cosas así. Por ahí si quieren imprimirlo y tenerlo les viene bien, pero bueno, esa consigna ya está, el que grabó ya está, y ahora le vamos a agregar una música de fondo para entender un poco el sentido. Le charlábamos en la clase pasada qué sentido tiene la música en radio, qué sentido nosotros utilizamos para darle forma al lenguaje de radio. No es lo mismo si yo leo El Aguafuerte porteña y pongo una cumbia del Pepo de fondo, que si pongo una música de un tango de Piazzolla instrumental. No es el mismo sentido que le doy. Es probable que cuando escuchen la misma lectura, la subjetividad que vos estás generando es distinta. Cuando escuchás la música de una cumbia o de algo así, te va a remitir a ciertas cosas. Charlábamos en la clase anterior cómo la música nos sirve para traer a primer plano algún sentimiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es el sentido de la música en radio, qué sentido le vamos a dar, y bueno, en base a eso, el próximo trabajo será editar el sonido y de esa manera poderle agregar música de fondo. Y después me gustaría que charlemos en uno de los textos que yo les compartí, que es el de Pafundi, que hablaba de la artística. Es más, el título es Artística e Identidad Radial, porque cuando nosotros hacemos un proyecto radiofónico, le damos una identidad propia. Esto que charlábamos recién acerca de qué sentido le vamos a dar si nosotros podemos poner en marcha un medio radial, qué sentido le vamos a dar. ¿Vamos a hacer una radio comercial, así como escuchamos las radios comerciales? ¿O le vamos a dar un sentido comunitario en donde podamos abrir el micrófono a la comunidad para que todos los sectores de la comunidad puedan expresarse a través de nuestro medio de comunicación? ¿Qué sentido le vamos a dar? Eso es pensar en una identidad propia. Y la artística va de la mano con eso. Si yo, por ejemplo, si ustedes prestan atención, hay una radio en FM que es 95.1 Metro, no sé si la escucharon alguna vez, que es donde Andy Kuznetsov tiene el programa de radio, y Matías Martín, y qué sé yo. Bueno, esa radio no pasa música en castellano. Es una identidad propia de la radio. Ellos decidieron no pasar música en castellano. Y por ejemplo, caso, por ejemplo, en la radio, la FM Bajo Flores, que es 88.1, es a la inversa, no pasa música en inglés, tiene toda música en castellano. Bueno, ahí está. Es parte de la identidad de la radio. Y bueno, la artística va de la mano con eso. Si ustedes le prestan atención, por ejemplo, a la artística de Radio Continental, es diferente a la artística de Radio 10. Y Radio 10 en los últimos tiempos, por haber cambiado de dueño, cambió también la identidad que tenía, porque antes Radio 10 era una radio en donde trabajaban algunos personajes que tenían una orientación política. Es más, la Radio 10 la puso en marcha Daniel Haddad, y fue una radio que se puso en marcha a través de todo un manejo político muy especial. Yo no sé si conocen en detalle, podemos aprovechar estos minutos porque en 7 minutos se va a cortar y volvemos con el mismo código de acceso. Aprovechamos para contar esa historia. Radio 10 transmite en AM 710, de ahí sale el nombre de Radio 10, AM 710. Todas las radios que están por debajo del 1000, o sea, el espectro de radio que nosotros conocemos en AM va de 550 o de 530, mejor dicho ahora, que es 530 era la antigua radio de las madres, por eso se llamaba la primera de la izquierda, con el doble sentido, de 530 a 1600. Ese es el espacio que cubren las radios de AM.
de 550 a 1600. Todas las radios que están por debajo de 1000, de 530 a 1000, esas radios tienen, por una particularidad de las ondas electromagnéticas, tienen la posibilidad de llegar más lejos. Entonces, como tienen un alcance mayor, son frecuencias que son muy buscadas, están en poder de algunas personas importantes y no las largan así nomás. Las frecuencias son del Estado. El Estado cede ese espacio a los titulares de las radios por un tiempo determinado. Bueno, ahora que no existe ley, está la ley en vigencia, pero nadie le da pelota. Bueno, las licencias están a renovar indefinidamente, no se sabe, pero en general los medios de comunicación, el espacio radial o el espacio de la televisión pasa lo mismo, el dueño es el Estado. El aire por donde viajan las ondas electromagnéticas son del Estado. Entonces, el Estado lo que hace es cederte la posibilidad para que vos transmitas en esa frecuencia. Y llegado un tiempo determinado, se termina la licencia y se renueva esa licencia por un tiempo determinado. Eso es lo que no está sucediendo. Entonces, las radios que están por debajo de 1000 llegan más lejos. Fíjense que Radio Continental, Radio Rivadavia y Radio Mitre, Radio 10, son todas radios que están por debajo de los 1000. Radio Continental es 590, Radio Rivadavia es 630, Radio 10 es 710, Radio Mitre es 790, Radio Nacional es 870. Son todas radios que tienen alcance más amplio. Entonces, por eso ustedes escuchan publicidades que tienen que ver con el campo. Por ejemplo, si vos escuchás Radio Continental, escuchás que hablan de semillas, de agrotóxicos, de tractores, de cosas que se escuchan, que sirven en el interior del país, porque llegan más lejos. Entonces, dentro de ese espectro, la 710 era la frecuencia de la radio de la ciudad de Buenos Aires. La radio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando todavía el intendente no se elegía, cuando el intendente lo decidía, el intendente de la capital federal, lo decidía el presidente de la nación. Tenía un medio propio, que es la radio de la ciudad, que los estudios están en el último piso del Teatro San Martín, siguen estando ahí. La radio de la ciudad está en el último piso del Teatro San Martín, ahí en la avenida Corrientes. Desde ahí transmite la radio de la ciudad. Bueno, la frecuencia era la 710. Como era una frecuencia muy útil, ¿qué hicieron? A través del gobierno de Menem, le quitaron esa frecuencia a la ciudad y le dieron la frecuencia 1110, que era una frecuencia que está por arriba de 1000, y que le pertenecía a un medio chico que perdió su licencia. Y entonces intercambiaron una licencia por la otra, y Daniel Haddad, acompañado por, en ese momento, un juez que se llamaba Salvi, y Gerardo Sofovich, hicieron toda una manganeta, y se quedaron con la frecuencia de 710. Que, oh casualidad, tiene la planta transmisora adentro de Campo de Mayo. La planta transmisora de la M710 está dentro de Campo de Mayo, no es casualidad. Campo de Mayo le pertenece al ejército, ¿no? Y tiene, a su vez, la FM de la 710, la planta transmisora, la antena, la tiene en el departamento de policía, que está en la avenida Entre Ríos, pegadito al puente de Vélez Arfiel, ahí donde se verifican los autos, que es de la Policía Federal. Bueno, ahí la antena esa alta que está ahí, es de la FM, que es del mismo dueño de la 710. Esas cosas se hacen porque tienen un sentido, y la radio tenía una identidad propia en ese momento. Era una radio muy castrense, parecía la radio de la Policía Federal, muchos se reían al respecto. Bueno, esa identidad que tiene la radio, la M710, tiene el sentido que los dueños de la radio le quisieron dar en ese momento. Entonces, cuando hablamos de artística y hablamos de identidad, hablamos de todas estas cosas.
de para quién está dirigido el mensaje que nosotros vamos a brindar. Por eso les preguntaba si habían leído el texto de Pafundi, porque lo que tenía el texto en parte era eso. ¿Qué cosas hacen a la identidad de la radio? Y la artística es parte de la identidad de la radio. Así que ahora cuando volvamos en el otro, hablamos un poco más en detalles de estas cosas y voy a compartir en la pantalla algo para que podamos escuchar algunas cosas que hablan de la artística, de qué es la artística y qué cosas se ponen en marcha cuando pensamos en artística, porque los programas de radio tienen, yo no sé si ustedes son habitúes de escuchar radio, y sobre todo si escuchan alguna radio comunitaria, pero van a notar la diferencia entre una radio comunitaria que no tiene en cuenta estas cosas y una radio comercial que está más elaborada y que podemos tomar ese sentido que tienen las radios comerciales para elaborar nuestros propios mensajes.